¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTV en español. Les saluda Yabin desde Beijing. Este año se cumple el 95 aniversario de la fundación del Partido Comunista de China. ¿Qué papel juega este partido que gobierna este país asiático y cómo es la situación de intercambio y cooperación entre los partidos políticos de China y América Latina? Para hablar de estos temas, hoy tenemos el honor de contar con la presencia del señor Alberto Jesús Blanco Silva, embajador de Cuba en China. Bueno, señor embajador, qué placer que hacemos esta entrevista en esta residencia. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Entonces, sabemos que este año marca el 95 aniversario de la fundación del Partido Comunista de China. ¿Podría hacer una evaluación del papel que juega el partido que gobierna China durante estos últimos más de 60 años para el desarrollo de este país? Primero, agradecer esta posibilidad de intercambiar sobre temas del mayor interés en víspera del aniversario 95 de la fundación del Partido Comunista de China. Le agradezco la gentileza y la deferencia que han tenido en conceder esta entrevista para la televisión central. En relación con la pregunta, debo decirte que yo he visitado muchas veces el Museo Nacional de China, donde se exhibe el camino hacia la revitalización de la nación china. Y yo recuerdo en el 2012 que el presidente Xi Jinping junto a los miembros del Comité Permanente asistió a esa exposición. Fue por primera vez que propuso la idea del sueño chino, de la gran revitalización de la nación china. Sí. Yo podría decirte, Tia, que Cuba posiblemente sea de los países en el mundo que esté en mejor capacidad de comprender el sueño chino, porque hemos tenido experiencias históricas similares. Es decir, hemos conocido lo que es un país invadido, un país ocupado por tropas extranjeras, hemos conocido lo que es la ignominia, los tratados desiguales, las enmiendas onerosas. Yo pienso que el Partido Comunista de China, fundado en 1921, condujo a uno de los hechos más trascendentales del siglo XX. Fue la proclamación de la República Popular China. Esa proclamación, sin duda, permitió alcanzar la independencia y la soberanía y comenzar un largo proceso de construcción del socialismo en un país muy atrasado, en un país que tuvo que enfrentar el aislamiento y la imposición de un bloqueo durante 28 años. Sí. De modo que eso es muy meritorio. El Partido Comunista de China, que ya cuenta con más de 86 millones de miembros, de militantes, y la República Popular China, ya ahora, en este milenio, son muy diferentes. ¿Por qué son diferentes? Bueno, yo diría porque China cuenta con una sólida base económica que ha ido creando en estos últimos 38 años en lo fundamental. Pienso que han acumulado muchas experiencias ustedes. Un tercer elemento, sin duda, yo creo que es el recurso más valioso con que cuenta China, es su pueblo laborioso, talentoso, disciplinado, el colosal mercado interno. Si los países que cuentan con un gran mercado interno se avanzan y se desarrollan muy rápido, ustedes en estos momentos pueden hablar de un mercado interno con grandes potencialidades, es decir, aún no ha concluido por exhibir esas potencialidades. Y por encima de todo lo que he expuesto, yo subrayaría la existencia de un partido comunista. Es decir, un partido comunista que ha persistido invariablemente en la construcción de un socialismo con peculiaridades chinas, es decir, que ha tomado en cuenta la realidad china, las especificidades de China. Un partido que ha colocado en el centro de sus preocupaciones la institucionalidad, la legalidad, la moralidad administrativa, que ha colocado a su pueblo en el centro de sus preocupaciones, que tiene una capacidad de innovación extraordinaria, que es una fuerza política que se autosupera constantemente. Yo he estado leyendo recientemente muchas de las reuniones colectivas del Buró Político. La actual dirigencia ha celebrado ya más de 30 reuniones de ese tipo, que demuestra la capacidad
constante de autosuperación y de debate sobre temas estratégicos a más alto nivel. Es un partido que ha demostrado su pujanza en estos, de cursar de este tiempo, en los 95 años, pero sobre todo es un partido que ha conducido al pueblo en la conquista del poder político, pero el pueblo ha dirigido tras establecerse la nueva China, ha unido a todas las fuerzas susceptibles de ser unidas, está convencido de que lo único que puede salvar a China es el socialismo. En los últimos plenos del partido, sobre todo en el quinto pleno del 18 Comité Central, se sintetizaron en 5 conceptos el tipo de desarrollo que persigue China. Si se habla de un desarrollo innovador, China en estos momentos es decir, está invirtiendo un 2,5% de su PIB, lo está dedicando a la investigación y al desarrollo. Se habla de un desarrollo coordinado. Yo creo que es necesario coordinar ese desarrollo entre la ciudad y el campo, entre las diferentes regiones, en un país tan grande que tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Se habla también de un desarrollo ecológico, ¿sí? Debe ser un desarrollo con calidad, con eficiencia, que no contamine. Un desarrollo que debe ser compartido, es decir, el propósito final es beneficiar al pueblo, que la mayor cantidad de personas perciban los resultados y los logros de ese proceso de reforma y apertura, y que ese fruto pueda ser repartido con mayor equidad. Es decir, todo eso se ha sintetizado en estos conceptos que yo mencionaba, unido a un desarrollo que abarca una apertura a partir de la inserción plena de China en las relaciones económicas, comerciales y financieras a nivel internacional, y la interdependencia que en estos momentos exhibe China con el resto del mundo. Sí. Entonces, ¿está de acuerdo con que el Partido Comunista de China presta gran atención a las relaciones entre China y el resto del mundo y viene ajustando estas relaciones durante su administración? ¿Y qué cambios cree que estos ajustes ha influenciado en la política interior y exterior de este país? ¿Y qué impacto cree que esto también ha influenciado la decisión de sus políticas diplomáticas de China? Yo he sido testigo de el incremento del intercambio partidista y del mayor influjo a nivel internacional de la actividad partidista. Se puede hablar en estos momentos, por ejemplo, de que el Partido Comunista de China tiene relaciones con más de 600 partidos y organizaciones políticas de más de 180 países. Se dice fácil la cifra, pero es una cifra asombrosa. Y esos contactos y esos intercambios han sido sobre la base de 4 principios que acompañan a la proyección partidista, que es la independencia, que es la igualdad, que es el respeto mutuo, que es la no interferencia en los asuntos internos de otros países y de otros partidos. Eso dice mucho de la diplomacia del Partido Comunista de China. Yo creo que hay, en la etapa más reciente, uno aprecia, por ejemplo, la presencia de enviados especiales del secretario general del Comité Central Xi Jinping en países socialistas. Uno aprecia foros de partidos políticos, algunos de alto nivel con Europa, otros sobre temas específicos con los partidos políticos asiáticos. Hay foros de cooperación agrícola con África. Me gustaría detenerme un poco en el primer foro de partidos políticos entre China y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Este foro tuvo lugar en diciembre del pasado año, se alcanzaron importantes consensos, se reconoció el alcance y la importancia de la proclama de América Latina como zona de paz y su vínculo con el desarrollo. Y el Partido Comunista de China dio a conocer o invitó a más de 1.200 cuadros de partidos políticos de nuestra región para los próximos 5 años, 2016-2020, para que puedan venir a China en misión de intercambio, en misión de estudio. Yo creo que eso sin duda ayuda a un mayor conocimiento, a una mayor confianza
con las fuerzas políticas, y el Partido Comunista de China ha puesto de manifiesto su capacidad de convocatoria, su influjo internacional y su activismo en la palestra internacional. Sí. Bueno, existe un consenso entre algunos líderes políticos y también algunos sinólogos de diferentes regiones del mundo, considerando que China ha experimentado grandes cambios en estos últimos años gracias a dos acontecimientos. Uno es la restauración de sus derechos legítimos en las Naciones Unidas y el otro es la aplicación de la política de reforma y apertura desde el año 1978. ¿Qué evaluación tiene usted de los cambios experimentados en este país en estos últimos años? Yo pienso que en los cambios que han ocurrido en China han influido diferentes variables y factores. El más importante, yo diría que es la pujanza de una fuerza política formidable que es el Partido Comunista de China. Es decir, su capacidad de partir de determinadas premisas. Estas premisas han sido cómo integrar el marxismo a la realidad china, cómo trabajar con audacia y con prudencia al mismo tiempo, cómo trabajar con sentido de urgencia y con sentido de responsabilidad, cómo lograr gradualidad y un nivel de experimentación, de adaptación y después de rectificación si fuera el caso. El haber persistido en 4 principios fundamentales, en el camino socialista, en la dirección del partido, en la democracia popular, y yo diría en el pensamiento de Mao Zedong y el marxismo-leninismo. De modo que uno de los factores sin duda ha sido contar con un partido comunista que ha persistido en el camino socialista. Un segundo elemento sin duda ha sido el aporte de Mao Zedong, el legado de Deng Xiaoping, las contribuciones de importantes dirigentes políticos chinos como Jiang Zemin, Hu Jintao, Xi Jinping, a la construcción del socialismo con peculiaridades de China, ha sido otro factor. Ahora, tú mencionabas la restauración de los derechos legítimos de China en la Asamblea General de Naciones Unidas y su asiento en el Consejo de Seguridad. Sin duda es un hecho sobresaliente, yo diría que un acto elemental de justicia histórica. Cuando desaparecieron los bloqueos, cuando se empezó a aplicar una política aceptada para el desarrollo de China, sin duda los ritmos de crecimiento de China fueron extraordinarios. Creció durante 30 años, dos dígitos de crecimiento cada año, lo cual no tiene precedente en la historia de la humanidad. A China le llevó un poco más de 30 años, a los países desarrollados cientos de años, lograr el desarrollo de China, lo cual es una expresión de la vitalidad y la superioridad del socialismo. Yo diría que el proceso de reforma y apertura es un proceso que no es estático, es decir, se ha mantenido en constante evolución. De lo más asombroso, desde mi punto de vista, es poder alimentar al 22% de la población del planeta con solo el 7% de la tierra cultivable. Creo que eso es una gran contribución a la humanidad que ha hecho China y una gran contribución a su pueblo. Pienso que haber sacado de la pobreza a cientos de millones de personas, eso no tiene precedente en la historia de la humanidad. Cuando uno aprecia las cifras, por ejemplo, en el periodo 2013-2015, el ritmo de crecimiento económico del mundo fue un 2,4%. En similar periodo, similar indicador, en el caso de China, se comportó en un 7,3%. A pesar de la desaceleración económica o la nueva normalidad, como plantea la dirigencia china, no hay duda que la República Popular China es el motor económico del mundo y ha hecho un gran aporte desde todos los puntos de vista. No se puede dejar de reconocer que el proceso de reforma y apertura se inició con la segunda generación de dirigentes históricos de China. Esa segunda generación de dirigentes históricos tuvo la visión, y yo diría que tuvo la inteligencia
de apostar a la unidad a favor de la batalla económica. Tuvo la capacidad de contribuir al cambio de mentalidad tan necesario, a partir de que el marxismo no es un dogma, a partir de que el marxismo no se debe anquilosar, ni debe simplificarse a libros escritos en un momento determinado, sino es algo en constante movimiento y partiendo siempre de la realidad. Y yo diría el no haber cambiado de rumbo y haber persistido en el socialismo y la confianza en las posibilidades del socialismo, creo que son aportes significativos si tuviéramos que hablar de este proceso, ¿no? Sí, yo creo que gracias a la política de reforma y apertura, China en los últimos casi 40 años han podido experimentar un cambio histórico. ¿Y de qué forma cree que estos cambios de China ha influenciado en la región Asia-Pacífico, incluso en todo el mundo? ¿Y de qué forma, cree que las relaciones entre China y el resto del mundo también ha experimentado un cambio histórico? Yo creo que ha habido un cambio significativo. Por ejemplo, las relaciones entre China y Rusia son un referente de lo que deberían ser las relaciones de nuevo tipo entre potencias, sobre la base del respeto, la igualdad, el beneficio mutuo. Eso marca un cambio significativo. Yo pienso que los fondos de ayuda que China está en capacidad de aportar a los países en desarrollo, sin condicionamiento de ningún tipo, tomando en cuenta las prioridades de los países que van a ser destinatarios de esa ayuda, también pienso que es un aporte importante cuando se habla de estos aspectos de las relaciones internacionales. Ahora, por ejemplo, ya se puede hablar de la internacionalización del uso del yuan. En el 2008, Corea del Sur firmó un acuerdo de swaps de divisas con China. Ya en este momento hay 34 bancos centrales que han firmado similar acuerdo con el Banco Popular de China, el Banco Central de China. Es decir, esto es algo totalmente nuevo. China se convierte en un referente en materia de soberanía tecnológica y yo diría en materia de ciberseguridad, en un mercado en donde casi 700 millones de internautas hacen un gran aporte al tema de Internet en el mundo. Eso también significa un cambio importante. En la Cumbre de Naciones Unidas para la Agenda de Desarrollo posterior al 2015, el presidente Xi Jinping anunció un fondo de asistencia para la cooperación sur-sur, lo cual también significa una contribución a los países en desarrollo para que puedan implementar esa agenda post-2015. Yo en el 2004, en un evento, presenté una ponencia cuyo título era más o menos China es un factor de estabilidad, de equilibrio y de oportunidad para el mundo. Eso lo dije en el 2004. Quizás esto necesitaría una entrevista más amplia para abordar solo ese tema. Pero yo estoy convencido de que es así. Es decir, de que China es un factor de estabilidad, de equilibrio y una oportunidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, en primer lugar, porque la pujanza, la vitalidad de China, la existencia de una China socialista en la actual coyuntura internacional, ha permitido articular un mundo multipolar. Y yo pienso además que ha significado un estímulo para los países socialistas, poder contar con una China socialista, para las fuerzas progresistas. Por ejemplo, China se ha convertido en mayor socio comercial, en el mayor mercado de exportación, la mayor fuente de inversiones para muchas naciones asiáticas y para muchos países en el mundo. Los dirigentes chinos han hablado de que para los próximos 5 años se puede contar con un mercado que podrá importar bienes por un valor de 10 billones de dólares estadounidenses. Se calcula que puede haber casi 400 millones de chinos viajando por el mundo y capacidad de invertir un poco más de 500.000 millones en los próximos 5 años. Es decir, que en la medida que China se desarrolle, lo que va a representar es una oportunidad para el mundo.
Y todo eso yo creo que hay que subrayarlo y reconocerlo con total justicia. Actualmente el terrorismo, la recesión económica y el problema del ambiente son algunos de los problemas globales que enfrentamos y su resolución también requiere el esfuerzo conjunto y las colaboraciones de diferentes países y partidos políticos de todo el mundo. Frente a estas situaciones, el Partido Comunista de China planteó una idea de comunidad con un destino común para toda la humanidad. Entonces, algunos consideran que esa solamente es un sueño hermoso, ilusorio y no puede alcanzar. Hay otras personas también piensan que pues, las iniciativas del Partido Comunista de China en estos últimos años, como por ejemplo la Franja y la Ruta, como por ejemplo la nueva relación entre las potencias que usted también acaba de mencionar, y también los conceptos de la justicia moral, todo esto reflejan precisamente ese concepto de comunidad con destino común para toda la humanidad en la diplomacia de China. Entonces, ¿cómo evalúa usted esta propuesta del Partido Comunista de China de la comunidad con un destino común para toda la humanidad? ¿Y qué influencia cree que tendrá este concepto para el futuro desarrollo de la sociedad? Es interesante repasar cosas coincidentes que cuando uno la lee le resulta sumamente interesante. El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y el presidente Xi Jinping, los dos han coincidido en señalar en diferentes momentos, de manera muy gráfica, yo diría de manera muy objetiva, que todos somos pasajeros que estamos viajando en un mismo barco. Es decir, todos estamos interesados que ese barco llegue a buen puerto y lógicamente que no se hunda. Y para lograr eso hay que entender primero que el planeta cada vez se hace más pequeño, por razones lógicas y obvias, que son los avances científico-técnicos, la propia informatización, la interdependencia entre los países. De modo que nadie podría poner en duda que la globalización es una realidad objetiva. Ahora, ¿qué sucede? Que esa globalización coexiste con un mundo donde hay mucha inequidad, donde hay mucha desigualdad. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿dónde están los consumidores en el sur que van a consumir los productos que se fabrican en el norte? Cuando 2/3 de la población del planeta vive en una situación de subdesarrollo, o no menos de 2.700 millones de personas son pobres, o cómo frenar la oleada de inmigrantes desesperados hacia el norte, si la brecha entre el norte y el sur cada vez se ensancha. Y esas son realidades y son interrogantes que nos hacemos todos los días, ¿no? Ahora, junto a todo eso hay un grupo de retos y desafíos. Todos los días leemos en las noticias epidemias, amenazas de actos terroristas, cambio climático, desastres naturales, la capacidad destructiva del armamento moderno, la brecha tecnológica que se ensancha, el monopolio del conocimiento y de la tecnología y de las patentes en el mundo, el proteccionismo selectivo. Todos son problemas que existen en este mundo que requieren respuesta urgente, que requieren de que la comunidad internacional, de manera mancomunada, no solo en una comunidad de destino común, sino una comunidad de intereses comunes, de responsabilidades comunes, avance en una misma dirección. De ahí que yo coincida con los amigos chinos de la necesidad imperiosa de potenciar la cooperación sur-sur, de promover el diálogo entre el norte y el sur y hacer todo lo posible por disminuir la brecha entre el norte y el sur. Eso es lo que va a garantizar una verdadera paz en este planeta, un verdadero desarrollo y, como decía anteriormente, que en el barco en que viajamos todos como pasajeros no se hunda y llegue a buen puerto. Claro. Bueno, el año pasado se celebró por primera vez la reunión entre el Partido Comunista de China y los partidos políticos de América Latina. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo
ese intercambio y la cooperación entre los partidos políticos de las dos partes han llegado a un nuevo nivel. Entonces, ¿podría informarnos un poco sobre cómo es la situación de intercambio y cooperación entre el Partido Comunista de China y el Partido Comunista de Cuba? Yo puedo decir, amigo Tia, que en estos momentos se puede hablar del mejor momento histórico. Y no es una frase de ocasión, no es una frase diplomática, realmente atraviesa por un excelente momento. Hay intercambios partidistas a más alto nivel y también a nivel local. Sí, recientemente nos visitó el compañero Sun Chen-sai, quien como conoce es miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido del municipio de Chongqing. Pero 2 años atrás nos visitó Guo Jinlong, también secretario del Partido de la Municipalidad de Beijing, miembro del Buró Político. Hemos celebrado seminarios teóricos. Estamos proyectando un nuevo seminario teórico en el segundo semestre de este año. Hemos logrado un consenso, diría, importante, que es considerarnos referentes mutuos. Es decir, es un aprendizaje mutuo, un intercambio en ambas direcciones, que parte por reconocer las especificidades de cada país, pero al mismo tiempo se reconoce la importancia del intercambio de experiencias en ambos sentidos, para ambos partidos. De modo que te ratifico de que están en un buen momento, un momento excelente. Nosotros estamos muy satisfechos con el avance y los vínculos partidistas entre Cuba y China. Yo diría que de alguna forma nos hemos convertido en un referente de lo que debe ser la relación entre países socialistas, sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo. Sí, y estos intercambios y cooperaciones entre los dos partidos, ¿de qué forma ha influenciado las relaciones entre los dos países? Yo pienso que las relaciones entre ambos partidos son el pilar fundamental de las relaciones bilaterales. Y yo diría que el elemento esencial de la relación. Y es que cuando uno profundiza, se puede dar cuenta, primero, de que la revolución china y la revolución cubana fueron revoluciones autóctonas, verdaderas, es decir, no fueron importadas ni fueron impuestas al exterior, nacieron desde nuestros países. Cuba y China tienen objetivos similares, que es garantizar la reversibilidad del socialismo, el desarrollo sostenible para ambos países. De modo que el hecho de que las relaciones partidistas sean saludables, de que haya coincidencia de propósito y objetivo, sin duda inciden en las relaciones bilaterales y nos permita ratificar de que se encuentran en su mejor momento histórico, además proyectarlas a mediano plazo. Hay que decir que las relaciones entre Cuba y China no son relaciones que obedecen a un hecho coyuntural, ni obedecen a conveniencias efímeras. ¿Por qué? Porque hay raíces históricas importantes, desde la emigración china que participó en nuestra guerra de independencia, hasta el hecho de que Cuba haya sido el primer país del hemisferio occidental que estableció relaciones diplomáticas con la nueva China. Yo diría además, y debo añadir, que las relaciones con Cuba significaron el inicio fecundo de las relaciones de China con el resto de América Latina y el Caribe. Y de alguna forma Cuba modestamente ha contribuido a despertar el interés recíproco entre América Latina y el Caribe y la única indivisible China, con sus hechos y sus dichos, de manera invariable, de manera inalterable. Y todo eso nos permite sentirnos satisfechos y optimistas. Bueno, señor embajador, muchas gracias por todo, muy amable, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Ha sido un placer, quedamos a su disposición. Muchas gracias a usted.